Hoy en el video, cómo los Nephilim sobrevivieron al diluvio, o lo hicieron. YouTube. A estas alturas muchos conocían el apocalíptico texto hebreo del libro de Enoc, un texto que se describe al patriarca Enoc, que era el bisabuelo de Noé. Si bien el libro contiene eventos que coinciden con el entendimiento bíblico, como el plano, también contiene muchos aspectos que no son considerados canónicos bíblicos, o al menos aspectos que el lector promedio no habría considerado, porque la Biblia sola no considera necesario explicar. Por supuesto, me refiero principalmente a los vigilancia, los hijos de Dios, que eran esencialmente ángeles que en el libro de Enoc van contra la voluntad de Dios e impregnan a las mujeres mortales. Los guardianes, que en retrospectiva son ángeles caídos, no son reconocidos exactamente por la Biblia, pero en el libro de Enoc son personajes clave que sirven como catalizadores tanto de las cosas terribles que vienen a plagar la tierra, como de la razón por la que Dios envía un diluvio. Mientras los vigilantes impregnan a las mujeres mortales, esta unión profana lleva a que las mujeres produzcan hijos monstruosos, gigantes con apetitos insatiables y tendencias furiosas. No son simplemente como un Nefilim. En el episodio de hoy exploraremos exactamente lo que le sucedió a los Nefilim a través de múltiples historias, incluyendo el libro de Enoc, el libro de los gigantes, que es una fragmentación judía que sigue al libro de Enoc, que detalla el destino de los Nefilim. Y la Biblia asamente nos muestra en varios capítulos posteriores que los gigantes permanecieron en la tierra en los días posteriores a Noé, lo que significa, según una leyenda enoquiana, los Nefilim nacen de los observadores, cortesía de sus madres humanas que fueron seducidas o posiblemente violadas por los ángeles caídos durante esos tiempos. Si bien no se sabe en detalle si los Nefilim nacieron como bebés gigantes, o de alguna manera nacieron completamente adultos, sí sabemos que son monstruosos, asirios, seres malvados, y no solo consumen todos los cultivos, árboles y animales, sino que también consumen a los hombres mortales, mujeres, y en algún momento, incluso a sí mismos. El mundo estaba en angustia, y el grito del pueblo llegó a los oídos de Dios, que se indignó al saber lo que ocurrió. Sus ángeles guardias le habían traicionado, y ahora habían hecho nacer una horda de criaturas que estaban destruyendo la tierra misma. Para restaurar el equilibrio, Dios envió a sus arcángeles para purgar el leto con el que se fusionó en la tierra. El arcángel Miguel fue enviado a luchar contra Asmiasa, el líder de los guardianes, que no había disuadido a sus ángeles de pecar y de pasar a ser ángeles caídos. El arcángel Rafael fue enviado a capturar a Azazel, un observador que también había compartido con la humanidad los secretos del cielo, y les enseñó a luchar y a hacer la guerra entre sí. El arcángel Euriel es enviado para advertir a Noé de lo que pronto sucederá, que habrá un gran diluvio, y que debe esconderse hasta entonces, porque él y su familia son los elegidos para sobrevivir, mientras que todo lo demás en la tierra será destruido y hecho nuevo de nuevo. Mientras tanto, el arcángel Gabriel es enviado a adelgazar a la horda de los Nefilim. Como Dios le dice, proceda contra los bastardos y los reprobados y contra los hijos de la fornicación, y destruye de entre los hombres a los hijos de la fornicación y a los hijos de la fornicación y a los hijos de los vigilancia, y haga que salgan, envíe los unos contra los otros, para que se destruyan unos a otros en la batalla. Y no hay ninguna solicitud de que ellos, ay, y sus padres, hacer de lo que se otorgará a sus padres en su nombre, ya que ellos esperan vivir una vida eterna, y que cada uno de ellos vivirá 500 años. Como podemos ver en estas interacciones, aprendemos muy rápidamente que mientras los Nefilim cometían disturbios en la tierra, sus días estaban contados. De hecho, el arcángel Gabriel se ve en una gran cantidad de asesinatos, ya que reduce el número de Nefilim que se están volando a la rampa. Cualquier persona que se las arregle para perder se ve protegida por el diluvio, que Dios envió para destruir toda la vida en la tierra, excepto a Noé y su familia. Ahora,
Mientras todos los gigantes se ahogan en el diluvio de esta historia, se nos dice que sus espíritus sobreviven, y que a partir de entonces se les conocerá como espíritus malignos que habitan en la tierra. De estos espíritus, Dios le dice a Enoc: y los espíritus de los gigantes sufrirán, oprimirán, destruirán, atacarán, combatirán y destruirán la tierra, y causarán problemas. No comerán, pero aún así tendrán hambre y sed, y causarán ofensas, y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque han procedido de ellos. Así que los gigantes físicos son destruidos, y ya no pueden consumir el paisaje de la tierra. Ya no pueden aterrorizar a la humanidad, ni pueden continuar con sus violentas rabiaciones. Para todos los propósitos, el reinado de los gigantes termina aquí. Pero como Dios le dice a Enoc, permanecen en un plano espiritual, donde pueden oprimir, destruir, atacar y destruir la tierra. Tal vez no estén muertos en absoluto, considerando que en su forma espiritual continúan con el mismo comportamiento que hicieron cuando estaban viviendo físicamente. Así que en este aspecto se podría decir que los Nefilim sobrevivieron al diluvio, pero no como originalmente habían planeado. Sabemos por qué Dios mantiene vivos a los Nefilim en este poder, y al parecer castigar a la humanidad por su participación en la producción de los Nefilim, y por los acontecimientos que habían ocurrido. Los hombres, como aprendimos de la leyenda enóquica, habían caído en el conocimiento de los observadores y habían grabado por ordenador los secretos del cielo que los observadores habían revelado, mientras que las mujeres se habían permitido seducirse por los observadores, suponiendo que seguimos con la idea de que fueron seducidos y no tomados en contra de su voluntad. De hecho, Dios también culpa a la humanidad por los Nefilim, por lo que permite que los Nefilim vivan en su forma espiritual para castigar a la humanidad por sus transgresiones. Estos eventos coinciden con el libro judío apócrifo El Libro de los Gigantes, aunque, por supuesto, en esta historia, la perspectiva se cambia a la de los Nefilim. En concreto, vemos al gigante Marwe, que se adapta a las pesadillas que él y sus compañeros gigantes experimentan, y comienzan a preocuparse por la posibilidad de que estos sueños sean signos de que han hecho cosas terribles, y que se les castigaría por ello. Finalmente, Marwe se convence de visitar a Enoc, a quien creen que puede interpretar los sueños, para el que Enoc revela que es un mal presagio para los gigantes, que pagarán por la carnicería que han acumulado y nunca conocerán la paz. Sin embargo, hay una esperanza implícita para los Nefilim, porque Enoc explica que si cambian sus caminos y renuncian a los lazos del mal, serán perdonados. Desafortunadamente parece que o ninguno de los Nefilim fue capaz de arrepentirse, o Dios no se sentía particularmente perdonador, porque ninguno de ellos parece haber sido perdonado. Según la leyenda de Enoc, Dios envió un diluvio para destruir a los Nefilim, y los que pudieron escapar del diluvio fueron perseguidos por los ángeles. De hecho, en la versión manaquiana de El Libro de los Gigantes, Dios en realidad envía al monstruo bíblico Leviatán para limpiar a los que han escapado de ahogarse. En última instancia, ambos textos son tan fragmentados que es difícil llegar a una conclusión definitiva, aunque se acuerda que, según lo que tenemos, los gigantes son destruidos por Dios, ya sea en el diluvio o por los ángeles que Él envía para tener contra ellos. Mientras tanto, en la Biblia se reconoce que los Nefilim existieron, como se nos dice en Génesis. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellos. Fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Como podemos ver aquí, la Biblia no entra en los detalles que el libro de Enoc hace con los relojes, ni cómo fueron creados los Nefilim bajo el mundo. De hecho, se nos dice que los hijos de Dios fueron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, y esto es lo más cercano que llegamos a la sugerencia de que los ángeles habían embarazado a mujeres.
Es decir, si seguimos la idea de que los hijos de Dios no son hombres, sino ángeles en realidad, cuando el diluvio llega en el capítulo siguiente, la Biblia no apoya la idea de que los Nefilim siguieran existiendo como espíritus malignos en la tierra. Una vez que el diluvio llega, se implica que ellos, entre todas las otras criaturas que no entraron en el arca, fueron destruidos en su totalidad. Se nos dice que las aguas se elevaron y cubrieron las montañas a una profundidad de más de 15 codos, y que todos los seres vivos que se movían en la tierra perecieron. Las aves, el ganado, los animales salvajes, todas las criaturas que nadan sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que en tierra firme tenía aliento de vida en las fosas nasales murió. Todo ser vivo en la faz de la tierra fue exterminado. La gente, los animales y las criaturas que se movían a lo largo del suelo, y los pájaros fueron eliminados de la tierra. Solo se quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Así que, teniendo esto en cuenta, debería estar garantizado que nunca volveríamos a ver a los Nefilim. ¿Verdad? Varios capítulos más tarde, en Números, se nos dice que Moisés envía a varios hombres a explorar Canaán, que Dios ha prometido dar a los israelitas para que pudieran descubrir cómo es la tierra, si la gente que vive allí es débil o fuerte, si las ciudades están fortificadas o desprotegidas, si el suelo es fértil o pobre, y en general, para descubrir qué tipo de resistencia les... Ahora, los exploradores salen a través de Canaán y aprenden muchas cosas. Encuentran los frutos de la tierra, encuentran leche y miel, investigan a los habitantes de la zona, los cananeos, y encuentran que son muy poderosos, que viven en ciudades grandes y fortificadas. Pero hay un descubrimiento que hacen en Canaán que probablemente desearan tener. Los Nefilim habían regresado aparentemente. Los exploradores le dijeron a Moisés que no podíamos atacar a esa gente, que eran más fuertes que nosotros, y difundieron entre los israelitas un mal reporte sobre la tierra que habían explorado. Dijeron que la tierra que exploramos devora a los que la habitan. Todas las personas que vimos allí son de gran tamaño. Vimos allí a los Nefilim. Los descendientes de Anak venían de los Nefilim. A nuestros propios ojos parecemos saltamontes, y a ellos nos vemos iguales. Una idea simple, aunque sin fundamento, es que el diluvio no fue tan profundo como se nos hace creer, y que tal vez los Nefilim pudieron navegar por las aguas turbulentas, y de alguna manera encontrar su camino a la tierra seca una vez que los niveles de agua se redujeron. Otra idea similar es que los Nefilim, después de haber sido advertidos por Enoch de su destino, como se encuentra en el libro de los gigantes, se ocultaron y de alguna manera pudieron escapar del diluvio a través de algún ingenio inteligente o alguna magia arcaica. Por supuesto, estas ideas parecen demasiado dimensionadas y carecen de ninguna sustancia real que sea realmente convincente. Son más parecidas a esas malas películas de Star Wars, donde de alguna manera Palpatine regresó, y de igual manera de alguna manera los Nefilim regresaron también. Para hacer eso, debemos reconocer que quizás estos no sean los mismos Nefilim de los días de Noé, porque todos ellos fueron destruidos en el diluvio, pero que estos Nefilim son nuevos, o al menos más recientes. Si asumimos que estos Nefilim más recientes fueron creados de la misma manera que los originales, entonces se podría sugerir que eran otros ángeles caídos que habían caído en la misma trampa que los Vigilancia, y habían descendido a la tierra para acostarse con las mujeres mortales. Los guardias originales, según la leyenda anóquica, fueron agrupados por los arcángeles y en realidad arrojados a una prisión subterránea miles de kilómetros bajo el desierto, conocida como el Dordal. Según las leyendas, estos ángeles todavía están allí ahora, donde sufren un gran sufrimiento y tormento por su abierta rebelión contra Dios y por su violación de sus reglas. Como los eventos de Números ocurren muchos años después de los tiempos de los Vigilancia, o hijos de Dios, se podría suponer que estos también eran nuevos ángeles que habían sido los padres de estos Nefilim, aquellos que evidentemente no aprendieron de los errores de los que les precedieron. O tal vez no sabían nada de ellos.
Otra idea aquí es que los ángeles, sin importar el tiempo que han existido, sabían de la locura de los vigilancia, pero aún así no podían resistir la tentación de las mujeres mortales. Por lo tanto, ¿por qué se informa de que los Nefilim se ven aquí en Canaán? Pero si no pensamos que los ángeles cometerían el mismo error 2 veces, hay algunas otras ideas disponibles, una de las cuales nos hace cuestionar la idea de que los hijos de Dios, como se menciona en Génesis 64, se aplican a los ángeles, o si se aplica a los hombres, Ahora bien, si los hombres son realmente estos hijos de Dios, entonces los hombres son los que producen a los Nefilim por acostarse con mujeres. Bueno, hay mucha especulación aquí, pero una idea es que cuando Canaán, que no es un hijo, y el primer cananeo es maldecido por su padre, sus descendientes también se vuelven maldecidos. Los hijos de Sem y Jafet, que eran hermanos de Canaán, y por lo tanto los sobrinos de Canaán, pueden haberse mezclado en algún momento con las hijas de Canaán, siendo esto una especie de violación a los ojos de Dios. Una y otra vez vemos a Dios advirtiendo a los que no pertenecían a su pacto que no tomaran mujeres de las mujeres cananeas, pero una y otra vez vemos a muchos de los miembros del pacto hacer exactamente eso. Estos nuevos Nefilim, por lo tanto, pueden verse como una consecuencia directa del pueblo elegido de Israel, que se fornicó con el pueblo maldito de Canaán, lo que también ilustra por qué los dos no pertenecían juntos, porque juntos solo podían crear algo como un bobinal como más Nefilim. Desafortunadamente, esta es solo una simple idea que no puede ser justificada, y es más probable que los hijos de Dios se refieran a ángeles caídos, porque el hombre sería el hijo del hombre, este hombre siendo Adán, no Dios. Esto me lleva a la idea final que tengo sobre este relato desde el número 13, la idea de que los exploradores no habían visto a los Nefilim en absoluto, sino que incluso habían confundido a algunos de los hombres altos de Canaán con gigantes, o que tenían tanto miedo de invadir Canaán con sus ciudades libres y forzadas, fortificaciones fuertes y hombres poderosos, pero lo hicieron todo para disuadir a Moisés de estar de acuerdo con Caleb, quien se dio cuenta de que los números nos dicen que los exploradores difundieron un mal reporte, lo que implica que lo que le dijo a Moisés era una interpretación errónea hasta la ignorancia absoluta o una invención completa, hecha por temor a los cananeos. La idea de que los exploradores tenían miedo de los cananeos, lo que los llevó a inventar el informe sobre los Nefilim, puede ser legitimada por el hecho de que el explorador declara a Moisés que no pueden atacar a los cananeos porque él creía que eran mucho más fuertes que ellos. Por otro lado, la idea de que el explorador simplemente había malinterpretado lo que vio también puede ser legitimada por el informe de los exploradores de que los descendientes de Anak habían venido de los Nefilim, y que estos eran los gigantes que supuestamente estaba viendo. Anak, palabra que se cree significa gigante en hebreo, también era un personaje menor en la Biblia, y se llama como el progenitor de los anarquitas, o Anakim, que eran la gente que habitaba Canaán antes de la llegada de los israelitas. Por supuesto, esto solo nos deja con más preguntas. ¿Cómo surgieron estos Anakim? ¿Qué tan altos eran? ¿Eran tan grandes y feroces como sus antepasados Nefilim? ¿O eran más pequeños y más feroces? ¿Cuál era su naturaleza en comparación con sus padres malvados? Y quizás lo más importante, ¿era un producto de las relaciones humanas de los Nefilim? ¿O eran el producto de los hombres que se acostaron con mujeres cananeas? Por lo tanto, ¿por qué existieron después del diluvio? Lo que sí sabemos es que la actitud bíblica hacia los Nefilim y los Anakim es similar. Ambos son ejemplos vivos de pecado, y ambos están destinados a ser eliminados de la tierra. Los Nefilim, como sabemos, fueron eliminados por el diluvio, pero los Anakim, como aprendimos más tarde en la Biblia, son todos destruidos por Caleb y Josué. Se nos dice específicamente de esto en el capítulo de Josué. En ese tiempo, Josué fue y destruyó a los anaquitas del campo de montañas, de Hebrón, de Beer y Anam,
de todo el campo de montañas de Judá y de todo el campo de montañas de Israel. Josué los destruyó totalmente, a ellos y a sus ciudades. Más allá del encuentro de Josué con los anaquíes, no vemos a los gigantes mantener ninguna prominencia significativa que indique que eran demasiado un problema. De hecho, vemos a David envuelto en lo que se podría presumir como gigantes en el segundo libro de Samuel, donde él y sus hombres poderosos se enfrentan a Ishbena, un gigante con una punta de lanza que pesaba 300 machetes, el hermano de Goliat, y un gigante con 6 dedos y 6 dedos, a quien algunos estudiosos hacen un esfuerzo por atribuir a Gilgamesh. Se cree que todos estos gigantes fueron descendientes de Rafa, los que toman el nombre de Rafan, para distinguirse probablemente de los Nephilim y los Anakims. Así que, según esta lógica, ya sea que estemos hablando de Rafán, Anaki o cualquier otro tipo de gigante de la Biblia, no es totalmente fuera del ámbito de la posibilidad que en algún momento hayan sido simplemente agrupados como Nephilim, debido a su tamaño. Los que se dice que vieron a estos gigantes en tiempos bíblicos no habrían vivido durante los tiempos del diluvio, por lo que no podrían haber sabido si los gigantes que vieron eran o no Nephilim. Sin embargo, debido a lo feroces y aterradoras y anormales que parecen ser, la palabra Nephilim se les asigna fácilmente, como vemos el explorador en el número 13. Por lo tanto, se puede sugerir que los Nephilim nunca sobrevivieron al diluvio, siendo estos los que tenían la herencia sobrenatural, debido a que sus padres eran ángeles. Sin embargo, todos los demás gigantes desde entonces pueden haber sido maltratados bajo el término Nephilim, aunque sus padres no eran ángeles caídos ni eran criaturas monstruosas. De hecho, lo único que estos gigantes de segunda generación tenían en común con los Nephilim era que estaban en el lado perdedor cuando se trataba de que Dios pusiera a su pueblo escogido en manos de los demás. Como siempre, chicos, si disfrutaron del episodio de hoy, entonces no olviden dar el pulgar al video y no olviden suscribirse a más contenido como este. Hasta la próxima vez. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.